Tenemos una visión clara para este 2026, amar a Dios, amar a las personas y ganar al mundo. No es solo venir a alabar, no es solo amarnos entre nosotros, sino también ser una iglesia que gana a personas para Cristo. Por eso, mis amados, siempre debemos orar por aquellas personas que no están siendo alcanzadas y que necesitan la luz de Cristo Jesús. Así que, mis amados, que el Señor bendiga también en este momento el mensaje y que bendiga su palabra. Estamos en este tiempo y en estos meses, vamos a tener predicaciones expositivas que básicamente es ir viendo qué nos dice la Biblia de capítulo a capítulo o de versículo a versículo. Empezamos con la carta a los Filipenses y habíamos visto que el apóstol Pablo está en una cárcel. Está en una cárcel, no está libre, y desde esa cárcel es que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a esta iglesia, a los filipenses. En este caso, mis amados, vamos a ver un mensaje que es titulado de prisión a propósito. De la prisión al propósito, cuando tus cadenas no frenan a Dios. El apóstol Pablo está preso y muchas personas estaban preguntando ¿qué va a pasar con el ministerio? ¿Qué va a pasar con las iglesias? ¿Qué va a pasar con el evangelio que se estaba extendiendo? ¿Qué va a pasar? Y el apóstol Pablo va a dar una respuesta a esas inquietudes que tenían las diferentes iglesias, y en este caso la iglesia de los filipenses. Y el apóstol Pablo va a dar una contundente aclaración. Y lo que va a decir es que el evangelio de Cristo no está preso. A pesar de que Pablo esté preso, encadenado, el evangelio está fluyendo y es parte de la soberanía y del propósito de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 1 del libro de Filipenses. Y vamos a continuar, por favor. Nos habíamos quedado en el versículo número 11, ahora nos toca el versículo número 12 en adelante. Abramos, por favor, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12 en adelante hasta el versículo 18. Como es costumbre, mis amados, juntos leemos la Biblia como comunidad y como iglesia. Así que cuando leamos los versículos que estén señalados, leamos de manera pausada, no muy rápido. Y leemos la versión Reina Valera. Filipenses capítulo 1, versículo 12, empiezo yo, mis amados. Empiezo yo. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Versículo 13. De tal manera, todo el pretorio. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15. Algunos, pero otros. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 17. Finalmente, versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo, mis amados, estamos viendo que él está preso. Pero el apóstol Pablo, mis amados, no mira la vida a través de los ojos del mundo. El apóstol Pablo no mira sus cárceles y sus prisiones a través del filtro del mundo, sino que el apóstol Pablo, cuando mira sus cadenas y mira sus prisiones, él los mira a través de los lentes de la soberanía del Señor, a través de los lentes del evangelio. El apóstol Pablo no tiene puesta la mirada en sus circunstancias, en su cárcel,
sino que el apóstol Pablo tiene puesta la mirada en el evangelio. El apóstol Pablo tiene una pasión, y esa pasión es que el evangelio de Cristo sea anunciado a todas las personas. El apóstol Pablo empieza predicando por acá, levanta una iglesia, levanta líderes, y él quería llegar a Roma. Y cuando quería llegar a Roma, él quería predicar al César, a esta gran autoridad, para poder influenciar a todo el mundo. Quizás el apóstol Pablo tenía un plan, pero Dios tenía un plan muy diferente que el apóstol Pablo tenía. Así que en este momento, de manera injusta, le toman preso al apóstol Pablo y es llevado a Roma. Y muchos se preguntaban si es que el evangelio de repente se iba a ahogar. Pero el apóstol Pablo interpreta toda su situación no como una fragilidad, no como una mala noticia, sino como una buena noticia. ¿Por qué? Porque el evangelio empieza a ser predicado a los soldados del pretorio. Estos soldados eran la guardia de seguridad del César. Estos soldados eran soldados elitistas. Eran soldados que simplemente estaban para proteger al César. Ahora estos soldados estaban cerca del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo empieza a ver una oportunidad para compartir el evangelio con cada soldado. Dicen los comentaristas que el apóstol Pablo estaba sujeto con una cadena de medio metro a otro soldado, y cada 8 horas iban turnando. En vez de ver eso como algo que coartaba su libertad, el apóstol Pablo empieza a ver como una oportunidad para poder compartir el evangelio a estos soldados que iban a llevar el evangelio al César. Y en el capítulo número 4, versículo 22 dice: os saluda la casa de César. En pocas palabras, empieza a dar fruto en mitad de una cárcel. No estaba siendo disciplinado el apóstol Pablo en la cárcel. No estaba siendo disciplinado por el Señor en la cárcel, sino que el Señor tenía un plan a través de esa cárcel, y es llegar con el evangelio, en este caso al César. Este acto, mis amados, este acto se repite a lo largo de la vida, de la Biblia. Recordemos lo que pasó con José. José era un joven que amaba a su papá y que amaba al Señor, y que en un momento dado sus hermanos le vendieron. Y cuando fue llevado preso a Egipto, ¿qué empezó a hacer José? A vivir libertinamente, un joven que amaba al Señor. Empezó a amar al Señor en mitad de una esclavitud. Y cuando está amando al Señor, una mujer seductora se quiere acostar con él. Es un joven quizás de 15, 16 años, pero él no da riendas sueltas a sus tentaciones, sino que él dice: ¿cómo yo puedo pecar con el Señor y contra mi amo Potifar? Así que él se aleja de esta mujer seductora. ¿Y qué sucede? ¿Es premiado o es enviado a la cárcel? A pesar de que José está obedeciendo al Señor, es enviado a la cárcel por varios años. La pregunta es: ¿eso era un accidente o era el plan del Señor? ¿Qué era? Después José, cuando entiende y empieza a ver su vida y armar todo el rompecabezas, y después que sus hermanos ya comen y vive un gran pueblo, José le dice delante de sus hermanos: ustedes pensaban hacerme daño, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien, orquestó todo esto para hacer un bien al pueblo. La cárcel no fue un accidente, fue un camino. Ese es el principio, mis amados. El principio es que Dios utiliza nuestras cadenas y nuestras circunstancias para que Dios sea glorificado y para que la expansión del evangelio llegue a más personas. Nosotros tenemos una expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Cuando nosotros tenemos una expectativa y a veces Dios cambia estas expectativas, nosotros nos frustramos. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver lo siguiente. ¿Cuál es la lógica humana? La lógica humana es libertad igual a avance. ¿Estamos de acuerdo? La lógica humana es comunidad igual a fruto y bendición. La lógica humana es que no hay obstáculos. Pero ¿cuál es la providencia divina? Cárcel es igual a estrategia. Sufrimiento es una plataforma. Obstáculo es un nuevo cauce. ¿Qué observamos acá, mis amados? Nosotros observamos que Dios utiliza
las circunstancias adversas del apóstol Pablo para poder llegar el evangelio a la casa de César. Eso es muy importante, mis amados. Lo que parecía una derrota para el apóstol Pablo de repente se convierte en una bendición. Ahora imagínese, ¿qué pasaría si usted le cogen preso por predicar el evangelio? Pregúntese, ¿qué pasaría si de repente usted por venir a la iglesia le chocan el carro, es preso por aceptar a Cristo, de repente su mamá y su papá lo rechazan, sus vecinos le quitan la confianza, de repente por aceptar a Cristo como su Salvador usted se gana más enemigos y de repente ahora está preso? La pregunta es, ¿usted qué se diría de usted mismo? ¿Se diría, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me sucede esto? Si en vez de seguirte las cosas deberían irme bien, de repente ahora me están yendo mal. Esa es la lógica del mundo. El apóstol Pablo está preso, pero es una oportunidad para predicar el evangelio. Esa es la lógica divina. No solo cuando tenemos salud, tenemos trabajo, cuando tenemos todo a nuestro alrededor, pensamos que Dios nos está bendiciendo. El apóstol Pablo está en una cárcel. Y a pesar de que está en una cárcel, es la providencia del Señor que lo envía allá. El apóstol Pablo no ha hecho nada malo para estar en esa cárcel. Él está ahí porque está predicando a Cristo. Mis amados, en la siguiente diapositiva podemos observar una gran imagen. El obstáculo externo redefine el cauce. Imagínese un río que está bajando caudaloso y cuando encuentra una roca, ¿el río se detiene y regresa? ¿O qué hace el río? Busca caminos, golpea la roca lentamente y se abre camino. Es lo que hace Dios con nosotros y su propósito. Cuando encuentra un obstáculo, lo que hace el propósito del Señor es hacerse a un lado, caminar, pasar por encima. Dios y su propósito no se detiene. En este caso, el apóstol Pablo se encontró con una gran roca, pero el propósito del Señor seguía avanzando en un cauce para llegar a otras personas que quizás jamás hubiesen escuchado al apóstol Pablo. Estoy seguro que ningún soldado romano elitista le iba a prestar oídos al apóstol Pablo. Pero cuando este soldado está encadenado a Pablo, Pablo no piensa, estoy encadenado a un hombre y mi libertad se ha coartado. Él no piensa eso. Lo que piensa de este soldado está diciendo, yo estoy custodiando a un hombre. Lo que piensa el apóstol Pablo es, un hombre está encadenado a mí, por lo tanto, él no puede huir de mi evangelio. El apóstol Pablo tiene un paradigma, una cosmovisión diferente que no apunta a su comodidad, sino que siempre está apuntando al avance del evangelio. Él siempre está mirando la cruz. Lo que parecía una derrota se convierte en una victoria. Lo que parecía una derrota en la cruz, en un madero ensangrentado, lo que parecía la victoria del mal, se convirtió en la derrota del mal. Lo que parecía algo tan débil, en la cruz, en Cristo Jesús, Dios lo transformó en algo precioso, en el inicio de la salvación de pecadores. Dios ya tiene ese plan con Cristo, ya hizo ese plan con José. Y es de la misma manera que este plan funciona con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se queda ahí. Y podemos observar en la siguiente diapositiva, la visión humana es estoy atrapado sin poder moverme, mas la visión de Pablo, él no puede escapar de escuchar el evangelio en cada turno. La fe madura no solo soporta las cadenas, las convierte en un propósito y en un púlpito. Lo que podemos observar en la siguiente imagen, lo que parece detenerte, Dios puede usarlo para hacer avanzar el evangelio. Repito, lo que parece detenerte, Dios puede usarlo para hacer avanzar el evangelio. Amén. Lo que podría frenar, en la siguiente imagen podemos observar, lo que podría frenar a esta embarcación
Es lo justo y lo necesario para que la embarcación avance. Las embarcaciones de estos veleros no avanzan si es que no tienen viento en contra. Cualquier marinero inexperto, cuando ve una gran tormenta y que está soplando viento en contra de su barco, se va a esconder. Y lo que va a pasar, ese barco se va a hundir. Pero una persona que es experta en navegar, lo que va a hacer es, va a izar las velas y lo va a poner hacia favor de la tormenta. Y el barco empieza a avanzar. Lo que podía detenerle, de repente sucede que se convierte en algo que le hace avanzar. Lo que iba a detener al apóstol Pablo en la cárcel hace que el evangelio avance. Eso hace solo el Señor. Por eso las personas decían: Pablo, ¿qué pasó contigo? Y el apóstol Pablo es muy claro, mis amados. Es muy claro en el evangelio. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, escuchen, que las cosas que me han sucedido, ¿qué han sucedido, Joel? Cárceles, injusticias, quizás azotes. Lo que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todas las cosas que me han sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás. Aquí estamos viendo que nuestras circunstancias no frenan el plan de Dios. Y el apóstol Pablo no solo se queda ahí, sino que sigue avanzando y se da cuenta que esa entereza de seguir predicando a Cristo a pesar de que está en una cárcel hace que las demás personas se contagien de su testimonio. A pesar de sus cadenas y sus circunstancias adversas, el apóstol Pablo mira la cruz de Cristo, mira a Cristo, toma ánimo, no se mira él mismo, sigue compartiendo el evangelio, entiende que es la providencia del Señor. Y cuando las personas miran y escuchan que Pablo está haciendo eso, a pesar de su situación, las personas son contagiadas con su pasión. Y podemos leer en el versículo 14, en la siguiente diapositiva. Y la mayoría, versículo 14, de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miguelito, los hermanos romanos estaban con temor de predicar a Cristo. Si es que predicaban a Cristo, iban a terminar presos, quizás iban a morir, les iban a robar sus cosas. Pero cuando empiezan a observar que el apóstol Pablo, a pesar de que está preso y quizás está amenazado de muerte, él sigue predicando a cada soldado y se da cuenta que los soldados empiezan a convertirse a Cristo, la iglesia de los romanos empieza a cobrar ánimo. En pocas palabras, mis amados, el fuego y la pasión que existe en ti se multiplica cuando eres fiel en mitad del sufrimiento. Cuando tú eres fiel en mitad del sufrimiento y en vez de poner tus ojos en ti, pones en la cruz de Cristo, esa pasión es contagiosa, mis amados. Es contagiosa. Esto decía un gran predicador, no comparto con toda su teología, pero él decía esto: enciéndete en fuego por Dios y la gente vendrá a verte arder. Una persona apasionada por el evangelio de Cristo como el apóstol Pablo contagia a otras personas. Es una influencia en mitad de la oscuridad. Una persona que tiene una pasión por compartir el evangelio, independientemente de las circunstancias, es una persona que calienta el fuego como un carbón. Solo un carbón necesita estar en el medio. Un carbón encendido hace que las demás personas estén observando tu testimonio. La pregunta es, mis amados, la pregunta es contigo: ¿cómo eres tú y tu testimonio? Hay personas que te están observando en mitad de tus cadenas. ¿Quién te observa? ¿Tu familia?
tus compañeros de trabajo. Mi amado, la iglesia te observa cómo tú sufres. Cuando pasas una circunstancia adversa en tu vida y estás sufriendo, los jóvenes te están observando. Tienes la oportunidad de poder decirle que Cristo es más grande que tu situación. Y los jóvenes, al verte sufrir piadosamente en Cristo, pueden cobrar ánimo. ¿Qué personas te observan en mitad de tu cárcel? ¿Qué? Tu casa, tu trabajo, tu familia, tus vecinos. La propia iglesia te observa. ¿Cómo estás sufriendo? Y el apóstol Pablo en el versículo 14, repito, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, con mis circunstancias. En vez de sentirse agobiados porque el pobre Pablo está preso, sino que ellos son animados por él, cobrando ánimo en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El temor que existía de repente desaparece. Si el apóstol Pablo no estaba preso, no existía el ánimo en los romanos. Si el apóstol Pablo no iba preso, el evangelio no llegaba a la casa de César. Dios es soberano y Él tiene un propósito, quizás no como el nuestro, pero Él tiene un propósito y un plan, y ese plan se va a realizar. El apóstol Pablo tiene puestos los ojos en el evangelio. El sufrimiento fiel de un creyente se convierte muchas veces en un combustible para la fe de otros. Voy a repetir. El sufrimiento fiel de un creyente se convierte muchas veces en el combustible para la fe de otros. La pregunta es, mi amado Isra, ¿cómo sufres? ¿Cuál es tu testimonio en mitad de la adversidad? Y el apóstol Pablo, es increíble lo que el Señor hizo con un pecador. En la siguiente diapositiva, el apóstol Pablo, cuando observo su vida a un hombre pecador, no hay manera de tumbarle al apóstol Pablo. Concluyamos eso. Mi querido Malton, no hay manera de sacar una palabra negativa del apóstol Pablo. No hay manera. No hay manera que él se eche a llorar y diga, ¿por qué a mí? No hay manera. El apóstol Pablo cae preso y ¿qué dice mi querido Malton? Esto ha sucedido para bien. Ok, Pablo, ya. Número 2, no solo ha sucedido para bien, sino que en mitad de estas circunstancias otras iglesias están siendo animadas. Segunda ventaja de la cárcel. Tercera ventaja. Pablo, están hablando mal de ti y están diciendo que tú estás preso porque te lo mereces. Y esos están predicando a Cristo, pero están predicando por envidia. El apóstol Pablo quizás esta vez debería amargarse, pero miren lo que dice el apóstol Pablo. En el siguiente texto, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. Alguien le llega con el chisme al apóstol Pablo, le dicen, la gente está hablando mal de ti, pero son personas que están predicando. En vez de que el apóstol Pablo esta vez caiga al piso, mi querido Jonathan, él se levanta y dice, no me importa, con tal que Cristo sea predicado. No se echa a llorar como un hombre ofendido por su ego, por su narcisismo, sino que la mirada de Pablo está en la cruz de Cristo. No le derrota la cárcel, la iglesia es animada y ventaja número 3, otras personas, pero por envidia, están predicando. El apóstol Pablo obviamente no endosa el pecado de esas motivaciones, pero el apóstol Pablo saca algo bueno de esas malas intenciones. No se puede echar a llorar.
En el libro de Hechos, capítulo 16, el apóstol Pablo estaba preso otra vez con Silas. ¿Alguien que sabe qué hacía Pablo a mitad de la noche con Silas en la cárcel? ¿Más duro? ¿Cantaban qué? Himnos. Gracias, Mitiel. El apóstol, si te das cuenta, Silas sentado con cadenas, con una comida de mazamorra, no hay pizza. Quizás no tiene cama y muy probablemente no tienen cama, solo tienen paja. Está frío. Y el apóstol Pablo dice, cantemos himnos, Cristian. ¿Y si saben qué pasó después en el libro de Hechos? Empiezan las cadenas a caerse. Afuera estaba un soldado, el que guardaba, se quería matar. El apóstol Pablo, ¿qué le dice? No te mates. Y él viene corriendo y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? El apóstol Pablo, ¿qué le dice? Cree y serás salvo tú y tu casa. El testimonio de un hombre en una cárcel. Cuando se sufre bien en una cárcel, eso puede ser una plataforma para predicar a Cristo. En pocas palabras, no sufras pasivamente. No te eches a llorar. Yo sé que duele. Yo sé que son circunstancias difíciles. Yo sé que estás enfermo. No es que tapamos todo eso. Eso es verdad. Duele. Estás enfermo. Estás en una cárcel. Eso es doloroso. Pero no sufras pasivamente mordiéndote los dientes y la lengua, sino que utilice y sé proactivo, que en mitad de esa cárcel Dios puede utilizar un propósito para compartir el evangelio. Amén. No tengan miedo de decir amén, mis amados. En la siguiente diapositiva, pueden tomar una fotito. Somos una generación que toma fotos. La pregunta no es, ¿tengo la fuerza de Pablo? Eso sería un moralismo. ¿Estoy mirando al Cristo que sostuvo a Pablo? Esa es la pregunta correcta. Mi querido amado, el apóstol Pablo, yo le decía el día de hoy a mi esposa, él es de talla olímpica, él es campeón, él tiene una medalla olímpica por varios años. Y uno es chiquitito, ¿estamos de acuerdo? Y le dice, no te tumba la cárcel, no te tumba la gente que te habla mal, sino más bien haces que el evangelio siga predicando. Y ahora los soldados están predicando a Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 22 dice, la casa de César les mandan saludos. En pocas palabras, los soldados que estaban en casa, dice, saluda a la iglesia. Qué paradójico, qué irónico. Cuando nosotros miramos a Pablo, podemos convertir este mensaje en algo moralista. Pero no es ese el mensaje. El mensaje es que tenía Pablo que hacía que todas sus circunstancias se transformen en bien para el evangelio. ¿Qué es lo que él tenía? Y el apóstol Pablo solo hacía una sola cosa. Y es mirar la cruz de Cristo. Y es tener puesta la mirada en lo alto del cielo. Cuando Pablo tiene puesta la mirada en el cielo y él entiende que Dios en sus planes pudo convertir una cruz ensangrentada en la victoria más grande del mundo, él entiende que Dios puede hacer de su cárcel la victoria del evangelio. Cuando él mira el evangelio, él recobra ánimo. Mi amado, el mismo Dios de Pablo, el mismo Salvador de Pablo, es tu Salvador. Es tu Dios. Lo que Pablo hacía es lo que nosotros debemos hacer. Ver la cruz de Cristo. Porque Pablo es meramente un siervo. Así como Pablo tenía puesta la mirada en lo alto del cielo, nosotros en mitad de nuestras circunstancias, nosotros recobramos ánimo al ver la cruz de Cristo. Nosotros somos animados al ver la cruz de Cristo. Cuando vemos que nuestra vida empieza a desmoronarse, nuestro trabajo, nuestra salud, la salud de nuestros hijos, y vemos la cruz de Cristo, digo, tú eres soberano, tú eres santo, tú eres bueno, tú tienes un plan que yo no entiendo. Pero voy a utilizar esto para que otras personas puedan ver cómo mis circunstancias son pastoreadas por tu nombre. El Salvador de Pablo es nuestro Salvador.
Pablo no tenía fuerzas en sí mismo. Él las cobraba ánimo del Señor, de su Redentor, de su Rey. Por eso cuando él mira el mundo, él no mira el mundo con nuestros ojos. Él mira el mundo con los ojos del Evangelio. Cuando tú miras la vida con el filtro del Evangelio, mis amados, puedes cobrar fuerza y ánimo. A los ojos humanos, la cruz parecía el fracaso absoluto. La humillación, dolor, silencio, pero la tumba vacía lo cambia todo. Lo que parecía la victoria del mal fue la derrota del pecado. La mayor victoria de la historia llegó disfrazada de la peor derrota. La pregunta es, para terminar, ahora, ¿qué debemos hacer con este mensaje? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos llevar a cabo el día lunes? Ya pusimos eso en nuestro corazón, pero el día de mañana en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, ¿cómo deberíamos llevar? 3 cosas, mis amados. Número 1, en la mente. Número 1, cambia tu perspectiva. El apóstol Pablo tenía una perspectiva diferente de ver el mundo. No solo lo veía a través de los ojos humanos de derrota, sino que él siempre veía a través del Evangelio. Cambia tu perspectiva. Pasa del ¿por qué a mí? Al ¿para qué, Señor? Cambia del ¿por qué a mí? Al ¿para qué a mi Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? Jonathan, pregúntate, ¿por qué estoy pasando esto? Y no te preguntes, ¿por qué esto me pasa a mí? Si es que te haces la pregunta incorrecta, puedes caer en un hueco y hundirte. Si es que te haces la pregunta correcta, como el apóstol Pablo entendía, como José lo llegó a entender después, José ya no se pregunta, ¿por qué fui vendido por mis hermanos? ¿Por qué estuve en la cárcel? Sino que él dice, tú, Señor, Lord, fuiste el planeador de todo esto. Primero, cambia el paradigma de tu mente. La forma de ver. No es una resignación pasiva, es resignificar tus cadenas como estrategia de Dios. Dale un nuevo sentido a través de los ojos del Evangelio, tus situaciones. Número 2, tómale una foto. Rompe el aislamiento. Vamos a un grado más. El dolor tiende a encerrarnos, estamos de acuerdo. Como psicólogos nos enseñan que cualquier persona que sufre se cierra. Eso es muy natural. Cuando una persona está sufriendo y pasa circunstancias adversas, la mayoría se cierra, se enconcha, se va a su casa y hace un muro. Eso es muy natural, muy instintivo en nosotros. Buscamos protegernos y que nadie más se entere de nuestro dolor. El dolor tiende a encerrarnos. Lleva tu cadena a la iglesia. Permite que otros vean cómo Cristo te sostiene en mitad de tu adversidad. El apóstol Pablo no se encierra, envía cartas para animar a otros. 3, misión. No solo sobrevivas de manera pasiva, no solo apretes tus dientes, sino que predica desde ella. Usa el consuelo que recibes para encender el valor y el fuego en otras personas. He predicado muchas veces que no te aísles, pero el Evangelio nos lleva a un nivel más. No solo no te aísles, predica desde ahí. Eso es nuevo para mí. No solo te quedes encerrado, sino revélate ante el mal, revélate ante esas circunstancias que te quieren aplastar, revélate, levanta tus brazos, adora al Señor. No solo busques contacto y comunidad, sino comparte el testimonio de lo que Dios hace en mitad de tu situación, porque Dios puede predicar desde ahí. Dios puede predicar desde ahí, desde el dolor y una cárcel.
Dios predica. Así que, ¿estás con un dolor en tu casa? ¿Estás enfermo? ¿Estás pasando por circunstancias adversas, difíciles en tu trabajo, con tus compañeros? ¿Estás pasando situaciones difíciles? Cambia de paradigma. 2, comparte con alguien esta semana tu dolor. Mi amada Belén, acércate a alguien y di, estoy pasando por estas circunstancias difíciles. Esta semana, este día lunes, estoy pasando por este dolor. Y número 3, predica desde ahí. Y di, el Señor me está consolando. Dios es más grande que mis circunstancias. Amén. El Señor puede hacer eso. Ya lo ha hecho con sus siervos y lo hace en este 2026. En esta semana, busca un hermano, comparte tus circunstancias, testifica lo que el Señor está haciendo en tu vida. Recordemos para qué existimos en la siguiente diapositiva. Existimos, mis amados, existimos para amar a Dios, amar a las personas y ganar al mundo. Aquí amamos al Señor, levantamos nuestras manos. En esta semana vamos a amar a las personas, les animo que se puedan comprometer y también gane a un amigo para Cristo.